Muy bien, la lección de esta semana nos ha hablado acerca de diversos asuntos presentados por el apóstol Pedro. Pero dentro de la lección se ha empujado hacia la parte de la conducta y la vivencia cristiana. El apóstol Pedro especialmente escribe sus cartas para el tiempo del fin, es decir, para nuestros días. Y ahí viene la parte importante de estas dos cartas del apóstol, ¿no? Porque las señala como especialmente al pueblo que estuviera viviendo cerca de la venida de Cristo, que estuviera esperando la segunda venida de Jesús. El versículo de memoria lo encontramos en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 12. Dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Así que entonces, el versículo de memoria ya empieza haciendo una discriminación entre el justo y el injusto, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. A decir verdad, dentro de la Biblia, desde el principio ya encontramos esta diferencia, ¿no? Entre Cristo y Lucifer, los dos opuestos. Satanás por un lado, que está buscando la destrucción de la humanidad, y el querer quedar mal al reino de Dios. Mientras que por el otro lado tenemos a ¿quién? A Jesús tratando de exaltar el gobierno divino, la ley de Dios. Muy bien, teniendo eso en cuenta, pasamos al día domingo 23 de abril. Ser de un mismo sentir. Nos dice el apóstol Pedro, 1 de Pedro 3:8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Cuando el apóstol Pedro menciona estas palabras y estas frases, necesitamos comprender a qué se está refiriendo. Desgraciadamente, nuestro idioma no es similar al idioma que manejaba el apóstol Pedro. Ahora, al haber pasado los años, más nos regimos sobre las bases del idioma griego y el idioma romano, el latín, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque de ahí hemos sacado casi la conceptualización de todos los términos, que en realidad dentro de la Biblia no se los maneja así. En principio, cuando el apóstol Pedro dice, sé todos de un mismo sentir, ¿a qué se está refiriendo? Aquí he sacado un texto de la versión hispanoamericana, una versión bíblica, donde aclara un poquito más estos términos. Dice, en fin, tengan todos un mismo pensar, compartan penas y alegrías, pórtense fraternalmente, sean misericordiosos y sencillos. ¿Qué cosa significaría entonces la palabra sentir según el apóstol Pedro? La manera de pensar. Así que lo que estaría diciendo aquel apóstol Pedro es, finalmente todos piensen igual, todos piensen de una misma manera para que haya armonía. Así que entonces todos deberíamos de llegar a pensar igual dentro de la iglesia. ¿Y cómo se logra eso? Aquí está. El apóstol Pablo explica en 1 Corintios 4:6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os enmariscáis unos contra otros. ¿Cómo dice el texto? He aprendido junto con Apolos a no pensar más de lo que está, ¿qué cosa? Escrito. Así que cuando el apóstol Pedro está diciendo sed todos de un mismo pensar, de una manera misma de sentir, está diciendo en otras palabras, no piensen más de lo que está escrito. Si toda la iglesia comenzara a estudiar la Biblia, todos pensaríamos ¿cómo? Igual. ¿Y qué ganaríamos? La unidad. Ese es el punto clave dentro de la lección. Para que se cumpla lo que dice Efesios 4:13, el apóstol Pablo dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que solo podemos llegar a esta unidad en la fe cuando todos, dice, pensemos no más de lo que está escrito. ¿Y eso a qué nos va a llevar? Uno, cuando dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es como que esto da vueltas en sí mismo. Primero dice, no pienso más de lo que está escrito. Luego dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y finalmente dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que entonces, para que todos tengamos un mismo pensar, ¿qué necesitamos? El estudio de la palabra de Dios. Si toda la iglesia estudia lo mismo, y en este caso, ¿qué cosa es lo que tenemos que estudiar? El mensaje de los tres ángeles. Si todos dentro de la iglesia estudian los tres ángeles, todos piensan igual en el mensaje de los tres ángeles, habrá perfecta, ¿qué cosa? Unidad. No puede haber otro tipo de unidad en la iglesia. Os ruego, pues, hermanos, dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 1:10, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Qué cosa significa para nosotros en una misma mente y un mismo parecer? Que pensemos igual. Así que entonces, la lección debe ajustar ahí un poquito y decir, sí debemos pensar todos igual dentro de la iglesia. Debemos tener un mismo pensamiento para que exista un mismo sentir, para que exista armonía. Y el resultado de eso será que se amarán los unos a los otros. Pero ahora, en contraposición a esto, vamos a ver, ¿qué tiene que ver aquí la unidad? ¿Cómo se explica la unidad dentro de la iglesia? En Amós capítulo 3, versículo 13 nos dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de concierto? ¿Pueden andar dos personas si no están de acuerdo? No, porque van a pelear y van a discutir. ¿Han visto los esposos cuando son incompatibles? Cuando no han recibido charlas antes de casarse. Porque si las personas todas recibieran charlas antes de casarse, recibieran el Evangelio mismo antes de casarse, ¿habría armonía o no? Claro que sí, y esos matrimonios serían para la eternidad, no serían temporales. De ahí que entonces es indispensable que para que dos anden juntos tengan que pensar igual. A menos que lo hagan, está condenada a la desgracia esa unidad. En la iglesia se da lo mismo. No se puede andar con personas que no estén en armonía con la fe. Ser imitadores de mí, así como yo de Cristo, decía 1 Corintios 11:1 el apóstol Pablo. ¿Cómo así? El apóstol Pablo está diciendo, imítenme a mí en lo que yo imito ¿a quién? A Cristo. Si todos imitáramos a todos aquellos que siguen a Cristo y a los que hacen lo que Cristo pide, entonces todos seríamos iguales, todos pensaríamos igual. En ningún momento perderíamos nuestra identidad. La identidad no se pierde por imitar a Jesucristo, eso es un imposible. La identidad permanece. Carlos es Carlos, Alberto es Alberto, Giovanna es Giovanna, Luisa es Luisa, etc. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? La identidad no se pierde. Entonces, ¿qué pasa cuando todos siguen a Cristo? Cuando todos imitan a Cristo, lo imitan en la conducta. ¿Está claro? Ahora, Pablo no pide que lo imitemos a Él en lo que Él hace, sino en lo que Él cumple de lo que Cristo le pide. Sed imitadores de mí, como yo de quién? De Cristo. En otras palabras, imítenme a mí en lo que imito a Cristo. Eso está diciendo Pablo. Más aún, pero en aquello a que hemos llegado, dice aquí el apóstol, Filipenses 3, 16, 17, pero en aquello que hemos llegado, ¿llegado a dónde? A la imitación de Cristo. Sigamos una misma regla, es decir, pongamos una misma regla en aquello que hemos llegado a imitar a Cristo. ¿Cuál es esa regla? La palabra de Dios. Sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Ahora fíjense lo que decía el apóstol Pablo. Sed imitadores de mí.
en lo que ya llegué a alcanzar a lo que Cristo pide. Si eres un vegetariano que ya cumple con todo el vegetarianismo, le puedes decir a otro, imítame a mí, deja de comer aquello y come lo que yo, y vas a ver que te va a ir bien. En todo aquello que ya se va alcanzando, se imita. Pero si ves a un hermano que no está haciendo la voluntad de Dios en un punto, no lo imites en eso, imítalo en lo demás. ¿Está claro? Eso es lo que se está pidiendo, para que haya unidad en la iglesia. ¿Sobre qué base? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les han amanecido. ¿Cuál va a ser la base para poder imitarse unos a otros? Sobre la base de lo que dice la Biblia, a la ley y al testimonio. Cualquiera que se extravía, decía el apóstol Juan, y aquí hay un punto clave. Mientras la lección nos lleva a pensar en la unidad, y vemos todos estos textos, estos nos enseñan que tiene que haber armonía en la creencia, que no podemos estar unidos dentro de la iglesia solo físicamente, sino espiritualmente. Por ejemplo, ¿qué pasa si en una iglesia todos los hermanos normalmente vienen a la iglesia, hacen sus chocolatadas, sus comilonas, y ahí están todos juntos y unidos y la iglesia está repleta? ¿A eso le llamaremos la unidad en la fe? No, esa es una unidad física que Dios no quiere, porque esa unidad física no es la que Él busca. Pero si esa unidad física viene como resultado de la unidad en la fe, de la unidad en la creencia, recién vale la pena. ¿Está claro? La unidad espiritual. Por eso es que el apóstol Juan dice, segunda de Juan, versículos 9 al 11, cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevere en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Qué les parece lo que dice el texto allí? Dice, debemos de estar unidos en doctrina. Nadie puede decir, ya tú puedes creer una cosa, el otro otra cosa. Lo que interesa es que estemos unidos acá en la iglesia. Guárdate tus cosas, que el otro se las guarde, pero hay que estar unidos, no hay que dividirse. Esa es una falsa unidad. Porque el apóstol está diciendo, si hay una falsa doctrina, si algo no coincide con lo que todos creemos, con las bases con las cuales nos hemos bautizado en la iglesia, entonces no le digáis bienvenido, no le recibáis en casa. Eso significa no recibas sus enseñanzas, sus instrucciones, no le aceptes nada. ¿Por qué? Porque si lo haces, tú también participas de sus malas obras. ¿Está claro? Muy bien. Esa es la unidad. Y la uniformidad, porque la lección han visto que hace una mención de estas dos palabritas, ¿no? La unidad y la uniformidad. Bueno, la uniformidad después de todo no tendría nada de malo si es que no estuviera dirigida por lo que vamos a ver en este caso, nada más, ¿no? Le pueden presentar miles de casos. Pero ya que la lección nos confronta de esta manera, fíjense en este texto, Hechos 5, 28 y 29. La uniformidad, vamos a sacarla de esta base. Diciendo, se acercaron a los discípulos, no os mandamos, los dirigentes judíos del Sanedrín, cuando les prohibieron predicar el Evangelio, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, que ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, refiriéndose a Jesús. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, quiero que noten aquí lo que querían hacer los dirigentes del Sanedrín. Querían que los discípulos se sometieran a ellos y a que enseñaran solo lo que ellos decían. Querían presionar sobre los discípulos para que se sometan no a lo que Jesús les había dicho, no a lo que la Biblia decía, sino a lo que los dirigentes imponían. ¿Qué se llama eso? Querían uniformizar a todos. Eso no es unidad. Eso es querer someter las mentes. Cuando sometemos una mente a otra, la estamos uniformizando, porque estamos haciendo que otro mande sobre la otra persona. ¿Correcto?
Y ese era el mal, se quería imponer. Los judíos siempre quisieron hacer eso. Cristo les dijo: habéis dejado los mandamientos de Dios, lo que trae unidad, para seguir vuestras tradiciones, y con eso habéis traído la división. Por eso hay choque entre ustedes y yo, decía Cristo. La luz y las tinieblas. Cristo llamaba tinieblas a lo que los hombres, los dirigentes, querían imponer sobre su autoridad, pero no basados en las Escrituras. Lo mismo sucede hasta hoy. Si dentro de la iglesia un pastor o un grupo de pastores o dirigentes de iglesia le tratan de decir a los miembros: vas a hacer así, vas a hacer asá, y cuando algún miembro dice: sí, pero pastor, la Biblia no dice así, y el pastor dice: ¿vas a hacer lo que te decimos o qué? ¿Vas a crear división en la iglesia? ¿Qué cosa está haciendo? Uniformización. Está queriendo que la mente del otro haga exactamente lo que él quiere y en la forma que él quiere. ¿Eso qué trae? Desunión, desgracia en la iglesia. Bien, el texto que cité fue San Marcos 7:9. Y ahora pasamos a la explicación de qué tienen que ver los dones en todo esto, porque la lección también nos hace mención de los dones, ¿no? El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 12:4: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Los dones no traen en ningún momento diversidad de pensamiento, por favor. No se puede decir que en la iglesia hay diversos dones y por eso tienen que pensar distinto los miembros de iglesia y que no tiene que haber un pensar igual, equivocado. Un don no cambia el espíritu, porque dice: hay diversidad de dones, está diciendo el apóstol, pero el espíritu es el mismo. ¿A qué se refiere cuando dice el espíritu es el mismo? Cristo ya lo explicó. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que la palabra de Dios, las escrituras, son espíritu y son vida. Y cuando Pablo dice: pueden haber diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo, está diciendo: aunque hay distintos dones en la iglesia, de sanidades, dones de predicación, de evangelista, de apóstol, etc., el mensaje nunca cambia, la creencia no varía, todos creemos igual, los dones no varían las creencias dentro de la iglesia. Así que entonces la unidad dentro de la iglesia solo está basada en ¿qué? En que todos tengan que someterse a los tres ángeles, guste o no. Esa es la parte más dura que nos toca decir en la iglesia si queremos mantener la unidad y tener las riendas bien agarradas. Cuando hablamos del mensaje de los tres ángeles, estamos hablando pues de la diversidad de temas que se presentan dentro de la iglesia adventista para mantenernos en la idea de la segunda venida de Jesús. Dentro de Apocalipsis 14 están todos los temas necesarios para hacer que la iglesia sea la santa que guarde los mandamientos de Dios y tenga la fe de Jesús. A eso se le tiene que llevar una iglesia santa, pura y sin mancha, dice Efesios 5:26. Eso es lo que Cristo quiere presentarse a sí mismo. Entonces, para lograrlo, está el mensaje de los tres ángeles. Y nadie puede decir que solo los tres ángeles vamos a hablar. Perdón, pero el mensaje de los tres ángeles es integral. Nos habla de profecías, nos habla de justificación, nos habla de la alimentación, nos habla de la sanidad. Están los dones implícitos en esos tres mensajes. Y ahí hay mucho para explicar, todo Daniel que el Apocalipsis. ¿Correcto? Muchísimo para explicar. Ahora, continúa diciendo el apóstol: como antes hemos dicho, dice el apóstol Pablo, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, que sea ¿qué cosa? Anatema, Gálatas 1:9. Así que entonces aquí el apóstol está siendo claro: nadie puede predicar un evangelio ¿qué? Distinto del que ya se ha predicado. El evangelio son los tres ángeles, y si algún pastor, dirigente, hermano, predicador, maestro de escuela sabática quiere llevarnos por otro mensaje que no es el de los tres ángeles, que es el mensaje de amor puro de Jesús, entonces nos está desviando de la fe y es anatema dentro de la iglesia. Bien duro es el hombre, porque anatema significa maldito, ¿no? Muy bien. Ahora, el apóstol Pedro habla de ciertas palabritas que deben hacer que haya la armonía en la iglesia, que se note que la iglesia esté en armonía. ¿Cuáles son? Dice: ser compasivos. ¿Qué cosa es ser compasivo? Porque si no entendemos los términos no nos vamos a ayudar en nada. La compasión, ¿en qué se basa?
Vamos a ver. Muchos piensan que la compasión es simplemente un sentimiento que se tiene por cualquier persona que nos conviene tenerla. Hay algunos que miran a una persona que parece que tuviese dinero y todo, y la miran y dicen es orgullosa. Y al otro que lo ven todo dobladito, pero que puede ser un multimillonario, dicen ese es humildito. Esa es nuestra falsa manera de mirar. No hay que seguir las apariencias, hay que seguir lo correcto, hay que analizar como Dios lo haría. San Marcos capítulo 8, versículo 1 y 2. Fíjense qué cosa es la compasión, ¿eh? En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. ¿Qué estaba haciendo Jesús en ese momento? Se estaba poniendo en el lugar de los que estaban de hambre. Eso es compasión. Compasión, compadecerse es ponerse en el lugar del otro. ¿Para qué? Para poder actuar en favor de esa persona. Si yo veo que el otro está hambriento, de frente digo, si yo estuviera en su lugar, no me gustaría que alguien se pase por mi lado y no me convide nada. Entonces soy movido a compasión como el samaritano cuando vio a ese que habían asaltado en el camino. Él también miró eso y dijo, y si yo fuera ese, eso lo movió a misericordia, a compasión, y entonces lo ayudó. La compasión entonces es aquella que nos hace poner en el lugar de otro. No interesa que tú seas un multimillonario. Si ves a otra persona que esté en necesidad, ponte en su lugar. Si tú estuvieras en su lugar, ¿qué quisieras para ti? ¿Qué esperarías tú del otro? Haz lo mismo, haz lo que quieres que hagan contigo. Qué fácil, ¿no? Y ahora pasamos a la siguiente palabra que usa el apóstol Pedro. Eso es analizar el texto bíblico, porque no hemos de ponerlo por obra solo por el sentimiento. Necesitamos saber qué me está pidiendo el apóstol, por algo está mencionando esas palabras. No es que de pronto Pedro dijo, sean compasivos, ¿qué más le pongo acá? Misericordiosos, ¿qué más puede ir parecido a eso? No. Él estaba poniendo ciertas palabras y términos que debían de ser conocidos por los lectores y que supieran cómo practicarlos. Vamos a ver, ¿qué cosa es el amor fraternal? Dice el apóstol, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. O sea, el amor fraternal es un amor no fingido. Eso es lo que está diciendo Pedro. Amamos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Primera de Pedro 1:22. Y ahora fíjense, ¿cómo explica eso el apóstol Pablo? Dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Otra vez también Pablo dice lo mismo en Romanos 12:9, que el amor fraternal es sin fingimiento, igual que Pedro, que el amor fraternal es no fingido. ¿Y cómo es sin fingimiento? ¿Cómo sé cuando estoy amando de veras y no fingidamente? Acá dice, cuando yo aborrezco lo malo y busco ¿qué cosa? Lo bueno. Aborrecer lo malo, seguir ¿qué? Lo bueno. ¿Qué cosa es lo malo y qué cosa es lo bueno? Bueno, la misma Biblia tiene que responder. Dice, Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo, ¿y qué dice? Y bueno. Así que el mandamiento de Dios es lo bueno. Seguir lo bueno será seguir el mandamiento de Dios. Así que cuando yo obedezco al mandamiento de Dios en lo que me pide para tener yo que hacerle un bien a mi prójimo, ya lo estoy amando fraternalmente, no sentimentalmente. Por favor, entiendas eso. Fraternal no es sentimental. Fraternal es haciendo de lado lo malo y siguiéndolo lo bueno, siguiendo lo que Dios me dice. ¿Por qué? Porque cuando hago eso, fíjense lo que pasa. Aquí lo explica en 1 de Juan 5:12 el apóstol Juan. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, es decir, amamos fraternalmente, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Está claro? De manera que entonces, solo amo bien, por así decir, cuando amo como Dios me dice que ame.
Yo no puedo amar bien de mí mismo. ¿Por qué? Porque como ser humano soy malo. El apóstol es claro cuando dice que en nosotros no mora el bien. Entonces yo no sé amar. Por usted nadie sabe amar en esta tierra. Así diga, yo soy mentiroso. No sabes amar. Dios nos enseña, porque Dios es amor, Él pone su amor y recién damos amor. Porque en todo lo que nosotros amamos a nuestra manera lo hacemos mal. Luego nos están reclamando, ¿no? Está mal lo que hiciste. Muy bien. Y eso nos hace pasar a la siguiente palabrita. Misericordiosos. ¿Qué cosa es ser misericordiosos? Dice, la misericordia y la compasión son la misma palabra. El apóstol Pedro aquí ha repetido palabras. ¿Por qué? Fíjense lo que dice acá, Isaías 54:8. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Solamente que para poder nosotros entender esta palabrita misericordia la vamos a profundizar, no nos vamos a quedar ahí. En el Salmo 119:76 nos dice el salmista, sea ahora tu misericordia para consolarme. Ahí está la palabrita que estamos buscando, ¿o no? ¿Para qué sirve la misericordia? Para consolar. Y luego continúa diciendo el mismo salmista, solo que ahora en el versículo 82, un poquito más adelante, desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? De manera que es la palabra de Dios la que consuela. Y aquí dice que la misericordia es la que consuela. En conclusión, misericordia y palabra vienen a ser ¿qué cosa? Lo mismo. Así que cuando una persona se llena de la palabra de Dios, ¿de qué se está llenando? ¿De qué? De misericordia. Así que si yo quiero ser misericordioso con mis prójimos, ¿qué tengo que hacer? Seguir lo que dice la palabra de Dios. Así de sencillo. No hay vuelta que darle al asunto. Y pasamos a la otra palabrita. Amigables. ¿Cómo se puede ser amigable? ¿Los cristianos debemos ser amigables? Sí, Señor. Cuando predicamos y decimos, no hay que hacer amistad dentro de la iglesia, sino hermandad, en ningún momento se ha dicho que no hay que ser amigable. Cuidado, no debemos caer en los extremos. El cristiano no puede ser rígido, no puede ser de esos cristianos que no saben ni siquiera sonreír a la otra persona que entra a la iglesia por primera vez, ¿no? Cuando vemos que alguien entra, buenas noches, adelante, por favor, tome asiento. No es pecado ser amigable, no es pecado ser cortés. Hay que hacer sentir al que viene que no está exento ni es un bicho raro para nosotros, sino nuestro hermano en Cristo Jesús. ¿Correcto? Cuando hacemos eso, la otra persona se siente en ambiente y no está rígida. Imagínense que ustedes lleguen a un sitio donde todos los miran de pies a cabeza. Ustedes van a estar rígidos ahí, ¿no? Ni van a entender lo que se va a decir, a menos que ustedes también sean iguales, ¿no? Que llegan, los miran de pies a cabeza y ustedes están ahí, ¿no? Y se sientan todos arrogantes. Solo así pueden ganar en batalla. Pero el cristiano no es así. Lo que se pide del cristiano es que sea lo opuesto. ¿Cómo? Amigable. ¿Cómo se es amigable? Aquí está el texto. Santiago 2, 22 y 23 dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Qué cosa dice que era Abraham? Amigo de Dios. Aquí ya está el término que estamos buscando. Y fíjense, para ser amigo de Dios, Abraham dice que actuaba de acuerdo con la fe. Sus obras iban de acuerdo con la fe. Y al actuar así, haciendo lo que Dios le decía, ya de por sí era amigo de Dios. Y ahora miren cómo Jesús lo explica. Dice, vosotros sois mis amigos si hicierais las cosas que yo os mando. San Juan 15, 14. Así que ¿cuándo somos amigos de Cristo? Cuando hacemos su voluntad, cuando guardamos sus mandamientos. Todo aquel que se esfuerza por guardar los mandamientos de Dios, siguiendo lo que dice la palabra, ya de por sí se hace amigable. Porque el que estudia la Biblia es sociable. No hay nadie más sociable que el que estudia la Biblia. Los que no estudian la Biblia y hablan de sociabilidad son simplemente fingidores. No tienen sociabilidad, no les crea.
Un día escuchaba a una persona, un hermano de la iglesia, que decía: hermano, nos han dicho que somos antisociales. ¿Quién les ha dicho eso? Le dije yo. Seguramente Jesús les ha dicho eso. No, Jesús no ha sido hermano, han sido nuestros amigos del mundo. ¿Cómo los mundanos te van a hablar de sociabilidad, por favor? Ellos necesitan que les enseñemos qué cosa es sociabilidad. Tú sí eres sociable, porque tú sociabilizas con el cielo en primer lugar, aprendes, y todo el que tiene conocimiento ya es sociable. Por eso que cuando conoces, tú predicas, le enseñas a otro, tienes algo para hablar porque eres sociable. El que no tiene para hablar tiene que inventar en ese momento a ver qué le sale. Y todavía para poderse consolar dice: no importa, habla lo que te salga, pero habla. Así se consuela, ¿no? En cambio, el cristiano no se consuela con mentiras, se consuela con la verdad. Es decir, comunica lo que tiene, lo poquito que sabe, y eres sociable. Bien. Más aún dice: Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. O sea que Cristo era bien sociable. Crecía con la gracia para Dios y para los hombres. ¿Gracias a qué? A que estaba en amistad con el cielo. Vosotros sois mis amigos si hicierais las cosas que yo os mando. Muy bien. Y así avanzamos en lo que sigue diciendo Pedro. Necesitamos entender que todas estas palabritas que acabamos de estudiar, todas se aprenden, ¿correcto? No nacen de por sí, todo viene por la palabra. Cristo dijo en San Juan 15:5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cristo está invitándonos a unirnos con él para lograr todo lo anterior. Nadie puede hacerlo por sí mismo. Lo que pide el apóstol Pedro, si no fuera en Jesús, en las enseñanzas de la Biblia, no se podría cumplir. Cualquiera diría: sí, qué bonito que hable el apóstol Pedro, que hay que ser llenos de amor fraternal, compasivo. Ojalá yo pudiera ser así, pero cuán difícil es eso. ¿Saben por qué decimos eso? Porque si no sabemos ni siquiera lo que significan esas palabras, ¿cómo va a ser fácil, pues? Es como cuando viene el profesor de matemática: hoy día vamos a hacer límites, la raíz de cúbica de tal y tal, y nosotros los quedamos: yo como quisiera saber todito eso, ¿no? Pero ¿qué vas a saber si primero no aprendes? Primero te tienes que llenar. Cuando ya aprendes, ahora ya lo sabes. Así aprendió también él. Todos aprenden. Entonces lo que está diciendo aquí el Señor es: únanse conmigo, yo voy a ser su maestro para que lleven mucho fruto. No nos ha hablado de ninguna cosa emocional, sino real. Y aún continúa diciendo más: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual yo la envié. Isaías 55, 10 y 11. ¿Qué cosa quiere decir? Así como desciende la lluvia del cielo y hace producir a la tierra, hace crecer la hierba, cuando yo envío mi palabra y entre en tu cabeza, en tu corazón, en tu mente, la entiendes, entonces saldrá en la acción. El aprendizaje se deja notar en las acciones. Todas las personas, todos nosotros por naturaleza, si no tuviéramos aprendizaje, ¿qué estaríamos haciendo? Discoteca, fiesta, pachanga, banquete, estaríamos borrachos, estaríamos haciendo parranda, orgía. ¿Por qué? Porque es todo lo que tenemos que hacer, güey. Solo para eso servimos. Pero cuando llegue el conocimiento te conduce. Y entonces dejas de hacer muchas cosas. Y el mundano, como no conoce, ¿qué te dice? No, seguramente que tú has nacido para eso. O de repente que tú eres un medio así nerds, que le gusta vivir así todo anticuado, vegetal, relajado, no sé. Tú serás pues todo, ¿no? Pero tú eres así, yo no. Nada de eso, Señor. Lo que pasa es que el aprendizaje es el que hace el cambio en la persona. Es todo lo que Dios quiere, que enseñemos al mundo. Por tanto, ir y predicar. Muy bien. Ya está claro que Dios lo hace todo a través de ¿qué? De su palabra. No hay más, la palabra no es todo. Bien, vamos a la última parte del domingo. Con el domingo tenemos base para todos los demás días. Esta es la única parte que siempre es larguita por su explicación, porque da las bases para todo, ¿no? Así es pues la lección.
¿Qué nos dice el espíritu de profecía en relación a lo que acabamos de descubrir? Dice, cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón, la voluntad se fusiona con su voluntad y la mente llega a ser una con su mente. Los pensamientos se sujetan a Él, vivimos su vida. Esto es lo que significa estar vestidos con el manto de su justicia. Entonces, cuando el Señor nos contempla, Él ve no el vestido de hojas de higuera, no la desnudez y deformidad del pecado, sino su propia ropa de justicia, que es la perfecta obediencia a la ley de Jehová. Palabras de vida del Gran Maestro 253. No hay nada más hermosa que esta cita, ¿no? Porque aquí se habla de que Cristo lo es todo, Cristo nuestra justicia, donde todos nosotros, todo lo que hacemos es llenarnos de sus pensamientos. Al llenarnos de sus pensamientos, ya tenemos la mente de Él. Al tener su mente, estamos revestidos de su justicia. No es por mérito humano. La salvación por obras no tiene aquí nada que ver, pero muchos quieren salvarse por obras. Dicen, yo no sigo los mandamientos de nadie porque yo no soy legalista. Yo hago lo que yo siento que tengo que hacer. Oro y hago. Eso se llama salvación por obras. Y a eso todavía le dicen, el Espíritu Santo me guía. El Espíritu Santo nos ama. ¿Correcto? Así que tengamos cuidado, no nos dejemos engañar. El verdadero Espíritu Santo nos guía con la palabra de Dios, porque Cristo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Y cómo se cumple no paguéis mal por mal? Vamos a ver. 1 de Pedro 3:9 dice ahora el apóstol, estamos avanzando, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Fíjense ahora lo que dice acá. No devolváis mal por mal, ni maldición por maldición, sino bendecid. Esa es la parte que a todo el mundo se le hace complicada, ¿no? O sea, me maldice y yo tengo que decir, bendito seas de Dios. Pero tenemos que aprender cómo se hace eso. Jesucristo también deja reglas para que nosotros podamos aprender cada una de estas cosas. En primer lugar, cuando se nos dice que hagamos bien, cuando nos hacen mal, ¿de dónde parte el bien? Romanos 7:12 vuelve a decir, de manera que la ley y la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Lo que se nos está diciendo es, aunque él esté haciendo maldición y media, tú haz todo lo contrario, que tú sigue obedeciendo el mandamiento. Haz de cuenta que tú solo tienes que obedecer el mandamiento y por alrededor solo te están probando a ver si te desvías del mandamiento. Es como cuando recuerdo que un profesor decía, a ver, todos van a hablar, vamos a probar la capacidad de este alumno. Comiencen a hablar, ustedes digan así, 7 más 7, 14, 8 más 8, 16, todos hablen. Mientras yo le pregunto, ¿cuánto es 2 más 2? Que se concentre en medio de todo eso. ¿Ah? Y de pronto preguntaba, 2 más 2, y el otro, 4. Ese es el momento de prueba. Así también estamos en un mundo de pecado. Satanás con sus demonios y sus seguidores dicen de todo, hablan de todo. ¿Qué se te pide a ti? Tú solo sigue el mandamiento, sigue caminando sin mirar ni a derecha ni a izquierda, y entonces te irá bien. Y ahora fíjense cómo vienen los ejemplos. ¿Ah? El apóstol Pablo dice, debes recordar esto, por cuanto los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Romanos 8:7 y 7:18. El apóstol Pablo está diciendo ahora, nuestra naturaleza es maldecir, hacer lo malo, estamos en guerra con la ley de Dios, pero yo les doy un camino mejor, está diciendo, ¿cuál? Sigue lo bueno. Es decir, tú solo sigue el mandamiento, no sigas lo que tú piensas, crees o te esfuerzas. El hombre por sí mismo no puede hacer nada de bueno, eso es lo primero que hay que meterse en la cabeza. Como no podemos, mejor que nos guíe. ¿Correcto? Bien. Ahora, se nos da la final solución. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:11. ¿Cuál es la solución para no devolver mal por mal? Llénate de la palabra y te evitarás hacer lo malo. Así que otra vez, la palabra es el combustible para hacer el bien. Qué interesante.
Analizando así la Biblia se entiende rápido, ¿no? Ahora, ¿cómo ser una bendición? A Abraham Dios le había hecho la promesa: en ti serán benditas todas las naciones. Gálatas capítulo 3, versículo 8 y 9. De manera que desde ahí tiene que salir lo que nosotros tenemos que hacer: bendecir y no maldecir. Necesitamos ser bendición para el mundo entero. Y aquí Cristo da el secreto. Miren el secreto. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. San Mateo 5:39. Aquí está la solución entonces. Cuando te den una cachetada, ¿qué tienes que hacer? ¿Poner el otro lado de la cara para que de una vez te la hinchen? ¿Ah? ¿A eso se está refiriendo Jesús? ¿Qué cosa es eso? Bueno, si queremos entender eso que está diciendo Cristo, porque es lo que el apóstol Pedro está diciendo, ¿no? Bendecid a los que os maldicen. ¿Ah? Entonces hay que ver qué hizo Cristo cuando a él le dieron una cachetada. ¿Se acuerdan que le dieron una cachetada? ¿Ah? Cuando dice que el alguacil vino y golpeó a Cristo, Jesús, ¿qué le respondió a ese alguacil que le dio la cachetada cuando le dijo: así respondes al sumo sacerdote? Y Jesús le respondió: si ha hablado mal, testifiquen que esté mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? San Juan 18:23. ¿Qué estaba haciendo aquí Cristo? ¿Le dio otra cachetada al otro? No. ¿Le puso la cara al otro y le dijo: ahora también te falta acá? No. Entonces, ¿qué hizo? Lo educó, le enseñó, le dijo: a ver, ¿he dicho algo malo? ¿Hay algún escrito que tengas, algo que apoye a la idea de que yo he hecho algo malo? Tú que estás aquí entre los jueces para juzgar, porque ese hombre conocía. ¿Ah? ¿He hecho algo malo? Y si no lo he hecho, entonces ¿por qué me golpeas? Da una explicación. Así que Jesús lo que hace es educar a la persona. ¿Qué tenemos que hacer con aquellos que nos maldicen, que nos abofetean? Hemos de hacerles llegar el Evangelio. ¿Por qué? Porque lo están haciendo por falta de conocimiento. Por eso el apóstol Pedro sigue diciendo: mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, si os maltratan por causa de la justicia, de la verdad, del Evangelio, porque si te dan una cachetada porque tú eres liso, ya eso es otra cosa. Ahí ya nada tiene que ver. Ahí no va a estar diciendo: veces que me ha pegado, pues no le voy a dar pues la otra mejilla. Obvio, porque eres liso vas a actuar así. Pero si tú no eres así, si por causa de la justicia padeces, bienaventurados sois, porque Cristo estaba padeciendo así. No os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa, como lo hizo Cristo, con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Primera de Pedro 3, 14 al 16. ¿Qué le parece? ¿Qué está diciendo Pedro? Cuando te maltraten por causa de portarte bien como manda la ley de Dios, edúcalos. Ten respuesta con mansedumbre para defenderte. Tienes que estar por eso lleno de la verdad, si no, no podrás hacerlo. ¿Es lo que hizo Cristo? Sí, lo golpearon y educó. Ese es el secreto, porque el que hace mal es porque necesita educación, no es otra cosa. Así que lo que se nos pide es hacer eso. ¿Con qué entonces se frena al que te hace daño? Con la palabra. Otra cosa no lo va a frenar. Qué interesante. ¿Se acuerdan cuando se vinieron los endemoniados a atacar a Cristo y a los apóstoles aparentemente? Jesús se quedó ahí, ¿no? Levantó la mano. ¿Cómo te llamas? Legión me llamo, porque somos varios. Váyanse de aquí. Con la palabra, ¿no? Esa es la forma. Muy bien. El padecimiento, pasamos al día lunes, sufrir en la carne. Dice, primera de Pedro 3:14, mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. ¿Ah? ¿Qué cosa es la justicia? Todos tus mandamientos que dice son justicia. Así que si padecemos por causa de la predicación del Evangelio en primer lugar, sois bienaventurados. ¿Ah? Así que es necesario que tengamos que pasar por ese padecimiento. Pero más aún, también se padece cuando se es tentado.
En el caso que está planteándonos Pedro, nos está diciendo que primero padeces por causa de hacer la voluntad de Dios en medio de la prueba. Ahí es donde se padece, ¿eh? No padeces por otra cosa. Se padece cuando somos probados. Dice, Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. ¿Correcto? De Cristo se dice que padeció, dio su vida por nuestros pecados, pero más aún, el padecimiento tiene que ver con más cosas. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Primera de Pedro 4:1. ¿Qué cosa significa padecer en la carne? Ser crucificados con Cristo, como decía Pablo, con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. ¿Y cómo somos crucificados juntamente con Cristo? ¿Cómo te crucificas? ¿Te compras martillo y clavos y te crucificas en tu casa? No podrías, a lo mucho una mano. Así que aquí se pide algo más. Vamos a ver. ¿Cómo se padece crucificándose con Cristo? Dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 2:18. ¿En qué momento dice padecemos? Cuando somos probados en la tentación. Entonces, es obvio que cuando ya seas un cristiano, de pronto te encuentres con tus amigos y te digan, oye, ¿y no te aburres ahí en tu iglesia? Y que ahí se reúnen todos, ahí solo leen la Biblia, ahí eres hermanito, tú pues, bueno, tú que quieres ser aquí santito en la tierra, quizás puedas, siempre a veces, hay tipos de personas que son así, pero yo no soy más bien así. Yo sí más bien mi fiestita, mi discoteca, bueno, si quieres vas, ¿no? Y te empiezan a marginar. Si por eso padeces, buen padecimiento pasas. ¿Por qué? Porque estás padeciendo por causa de la justicia, porque estás padeciendo porque ellos te marginan por ser del lado de los buenos, de Cristo. No tengas temor por eso cuando te hagan de lado y te marginen por ser cristiano. No hay nada más bonito en esta tierra que te marginen por ser un cristiano fiel a Dios. Eso es lo más bello que te puede haber ocurrido. Cuando te marginan por eso significa que tú eres superior y poderoso, porque entonces el mundo se da cuenta que no puede estar cerca de ti fácilmente, que necesita preparación para resistir tu presencia. Así que no tengas miedo por eso. Imagínense que Moisés, cuando bajó resplandeciendo del monte, ¿no? Y decir, Señor, ¿qué me has hecho? Ahora resplandezco, me marginan todos. Todos corrían de Moisés, le tenían miedo. Sin embargo, eso le dio grandeza a Moisés, porque todos tenían reverencia frente a él. Así que es bueno cuando tus amigos dejan de hablar malas palabras al acercarte tú. Cuando ya veas que toditos cuchichean cuando te estás acercando, alégrate. ¿Por qué? Porque eso significa que has alcanzado respeto, tanto que lo buscan hasta los reyes y no lo alcanzan, pero tú sí. Es entonces, de más arriba, cuidado con avergonzarte, porque ya serías ignorante si lo haces. Querrías decir que ni siquiera conoces en qué estatus estás. ¿Qué pasó? Es igual, ¿no? Cuando ven que de pronto entre el presidente, todo, señor presidente, ¿y qué? ¿Lo están marginando? Pues, ¿cómo van a marginar? Eso es respeto, por favor. Igual sucede contigo. Y Cristo en los días de su carne, Hebreos 5, 7 y 8, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Así que Cristo dice, por lo que padeció, ¿aprendió qué? La obediencia. Porque en el padecimiento aprendes a ser fiel. Todos te molestan porque no tomas una copa, pero tú dices, no la tomo, pues ya soy cristiano. Te vuelves fiel, obedeces perfectamente. Eso es lo que se espera de ti. Muy bien, el apóstol Pedro dice que es necesario pasar por eso. Se padece cuando somos probados, dice el apóstol, Primera de Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Así que ¿cuándo somos participantes de los padecimientos de Cristo? Cuando dice que somos probados. No hay otra forma de padecer, ¿no? Muy bien. El bautismo y la salvación.
¿Qué tiene que ver el bautismo en estos padecimientos? Bueno, nada en absoluto. Sin embargo, necesitamos entender qué cosa quiere decir el apóstol Pedro. ¿Por qué mezcló este asunto? Vamos a ver, analicemos. Primera de Pedro 3, 18 al 22 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Noten lo que está diciendo, ¿ah? Cristo murió en la carne, pero fue vivo en el Espíritu, siempre estuvo vivo espiritualmente, ¿ah? Y ahora sí, una comparación, nada tiene que ver con sus padecimientos, solo va a ser una comparación de qué cosa es muerto a la carne, pero vivo en el Espíritu. Dice, en el cual, en el Espíritu, también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Ahora está diciendo, en ese espíritu, en su parte espiritual, él predicó en tiempos de Noé a los que estaban encarcelados en pecado. ¿Por qué? Porque en 1 de Pedro 1:10 dice, los profetas predicaban teniendo el Espíritu de Cristo en ellos. ¿Ah? De manera que era Cristo el que hablaba por Noé. Eso es lo que está diciendo. En esa parte espiritual, a través de Noé, habló en ese tiempo antes del diluvio. Y luego dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Ahora, no está diciendo que el bautismo te salva, sino que es un requisito más. ¿Cómo así? Fíjense, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, dejen los paréntesis, por la resurrección de Jesucristo. Solo lo está presentando como un requisito dentro de la salvación. Ah, ese es el bautismo que ahora nosotros creemos. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Ah? Es todo lo que está diciendo, pero no ha dicho que el bautismo tenga poder para salvar a nadie. ¿Ah? Cuidado. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. Muy bien. Así que entonces, esa es la relación entre el bautismo y la salvación. Ahora, aquí explico un poco más sobre esto del bautismo. Primero, cuando habla acerca del bautismo, Jesucristo dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. En otras palabras, ¿de qué te sirve ser bautizado si no crees? Igual vas a ser condenado. ¿Ah? Eso es lo que está diciendo. Y ahora miren lo que dice el Espíritu de Profecía. Carta 55.886, Evangelismo 234. La salvación no está en el bautismo, dice el Espíritu de Profecía. Así que por uno hay personas que dicen, me voy a salvar bautizándome. Cuando me bautice ya voy a cambiar de por sí. Vas a ver, me bautizo y me vuelvo buenito. Nadie se vuelve bueno por entrar al agua, por favor. El apóstol Pedro está siendo claro. En el texto anterior hemos leído lo que dice, ¿no? No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. El bautismo no te quita las inmundicias de la carne, no te va a cambiar mágicamente. Muchos se bautizan y dicen, cuando tú te bautizas te vuelves buenito. Bueno para nada. ¿Por qué? Porque no te vuelves buenito. El bautismo no te va a hacer ningún cambio. Lo que te cambia es el conocimiento de la verdad. Y continúa diciendo el Espíritu de Profecía. No se recibe con tener los nombres inscritos en los libros de la iglesia. No se obtiene predicando la verdad. La salvación se consigue mediante una unión vivificante con Cristo que renueve el corazón, es decir, por la palabra. Y al hacer las obras de Cristo con fe y al trabajar con amor, paciencia, humildad y esperanza. Cada alma unida con Cristo será un misionero viviente para todos los que la rodean. ¿Cuál es la característica de que te has unido con Cristo? ¿En qué te conviertes? Un misionero viviente. No hay otra forma, porque estás unido, estás atado, porque la sangre de Cristo corre por tus venas ahora. Muy bien. Y ahora nos vamos al día martes, nacidos de nuevo. ¿Cómo es el nuevo nacimiento? El apóstol Pedro nos invita a empezar otra vida. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, es decir, se acabó la vida de errores para comenzar la vida de virtudes. Eso es lo que está diciendo, ¿correcto? Nos invita así a comenzar una nueva vida. ¿Y cómo se hace eso? Dice el mismo apóstol, 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo dice que tenemos que empezar ahora la vida? Siendo renacidos de la palabra viviente.
así comenzamos otra vez la vida. Y eso está en relación con lo que también dice Santiago 1:18. Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Por medio de qué nacemos? De la palabra de Dios. Los que viven de la palabra de Dios han empezado una nueva vida. ¿Para qué? Primera de Pedro 4:2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Así que por la palabra de Dios vivimos de acuerdo con la voluntad de ¿quién? De Dios, porque la voluntad de Dios está expresada en su palabra. Ahí está lo que Él quiere. El querer llega a ser. ¿Está claro? Muy bien. Ahora se va entendiendo claramente lo que dice Pedro, ¿no? Continuamos con nacidos de nuevo. No basta con el ejemplo. A veces se dice, ¿ve? Solo con el ejemplo ahora podemos ganar almas, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no? Es verdad que algunas personas se pueden convertir por el buen ejemplo de los cristianos, pero no necesariamente lo van a lograr. Más bien vamos a ver lo opuesto. Cristo vino todo santo, perfecto, daba un ejemplo que nadie lo ha dado en toda la historia de la humanidad y lo crucifica. Todo lo contrario pasa ahí, ¿no? Así que entonces tenemos que tener cuidado. El apóstol Pedro nos dice, baste el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Fíjense ahora lo que dice Pedro, ¿no? Después de los textos anteriores, 2 y 3, 1 y 2, perdón, de primera de Pedro capítulo 4, donde nos dice que ya debemos cesar de pecar al sufrir los padecimientos de Cristo en la carne y vivir de la palabra. ¿Para qué? Para que con eso ya baste el tiempo de lo que fue hecho en el pasado. Que se dejen todas las cosas al seguir la palabra. En otras palabras, Pedro está diciendo así, sigue la palabra y desaparecerá esto de ti. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Pero a veces cuando se toca solamente este punto y se habla de estos pecados, y a la gente se le dice, ¿ves? Tienes que ya dejar esos pecaditos, pues, esos que dicen acá, borracheras, concupiscencias, orgías sexuales, disipación abominable, ya tienes que dejar, ¿qué es eso? Parece bonito cuando predique eso algún cura, sacerdote o pastor, ¿no? Pero eso no hace nada, por más que te lo digan. ¿Por qué? Porque no es con eso que se va a curar. ¿Cómo se va a curar? Llénate de la palabra y de pronto saldrá todo al revés, lo opuesto. Eso es lo que te está diciendo. No está diciendo otra cosa. Y luego dice acá, a esos que ahora no han recibido el Evangelio, les va a parecer que tú estás medio chiflado, loco, trastornado, y te van a ultrajar, van a hablar mal de ti. ¿Qué te importa? Dice Pedro. ¿Qué a ti? Tú sigue adelante. ¿Por qué? Porque ellos van a ser juzgados por sus acciones. Fíjense en esto. Todos mis amigos se van a la discoteca, todos se van a la fiesta, me dejan a mí solito. No, pues no puede ser así. ¿Por qué Dios es tan duro conmigo? Pedro te dice, pero hijo, entiende, tú sigue caminando al cielo, por ellos te vas a detener. Pero ¿y ellos cómo tienen libertad para hacer? ¿Cómo ellos sí? Ellos van a ser juzgados. Porque así como ya esos que están muertos van a tener que ser juzgados porque se les predicó antes el Evangelio, así también tú vas a ser juzgado si sigues con ellos. Así que mejor, ¿por qué no sigues caminando al cielo? ¿Qué haríamos? Eso es lo que te está diciendo. Muy bien. Y aún dice el apóstol Pablo ahora, con todo esto aquí no se le ha dicho nada, no veo ningún texto que me diga aquí que solo con el ejemplo estoy predicando, ¿no? Al contrario, miren lo que está diciendo, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos para que sean juzgados. Y está hablando de estos que os ultrajan. De manera que entonces no es simplemente decir por el ejemplo estoy predicando, no, hay que predicar el Evangelio, dice. ¿Correcto? No se tuerzan las palabras del apóstol. ¿Para qué? Para que se cumpla lo que dice Pablo, Romanos 10:10, con la boca se confiesa para salvación. ¿Correcto? Muy bien. Primera de Pedro 4:5 dice, pero ellos darán cuenta que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque también por esto ha sido predicado el Evangelio. Muy bien. Continuamos. ¿Qué dice aquí Elena de White, el espíritu de profecía, en relación
a cómo muchos quisieron predicar con su ejemplo y en qué terminaron. Miren lo que dice. En cada generación Dios envió siervos suyos para reprobar el pecado tanto en el mundo como en la iglesia. Pero los hombres desean que se les digan cosas agradables y no gustan de la verdad clara y pura. Muchos reformadores al principiar su obra resolvieron proceder con gran prudencia al atacar los pecados de la iglesia y de la nación. Esperaban que mediante el ejemplo de una vida cristiana y pura llevarían de nuevo al pueblo a las doctrinas de la Biblia. Pero el Espíritu de Dios vino sobre ellos como había venido sobre Elías, impidiéndole a censurar los pecados de un rey malvado y de un pueblo apóstata. Así también será proclamado el mensaje del tercer ángel cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder. ¿Qué les parece? Al principio querían, dice, con su ejemplo de una vida santa, querer conquistar las almas. Pero pronto se dieron cuenta de que eso era imposible y tuvieron que denunciar las verdades. Así es como se hace y se predica el Evangelio. Y Pedro dice que tenemos que hacerlo de esa manera. Muy bien. Vamos más adelante. Día miércoles, pecados de la carne. Victoriosos por la palabra. Dice ahora el apóstol Pedro: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Está hablando ahora de todos los pecados que naturalmente están en nosotros antes de conocer el Evangelio. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, es decir, viviendo en el mismo cuerpo, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ahí está la explicación. Vives de acuerdo con la voluntad de Dios y esto ya no hay. ¿Está claro? Así que hay que buscar la voluntad de Dios y no tanto cómo voy a vencer eso. Al buscar la voluntad de Dios, esa voluntad hace el cambio, porque Él cambia y hace el querer y el hacer por su buena voluntad. Muy bien. Ahora, aquí hay algo más que nos plantea la lección, ¿no? No está en lo que dice Pedro, para nada, pero la lección lo plantea, por eso lo tocamos. La lección dice: cuando veas a tu hermano que esté en estos pecados, tampoco vas a ir y lo vas a reprender mal. Primero mira la viga que esté en tu ojo para luego sacar la pajita del ojo de tu hermano. ¿A qué se refiere todo eso? Para eso hay reglas, para que no vayas con tu viga, todo tapado tú, a reclamarle al otro cuando tú estás más ciego que él. Sino que siempre debes de utilizar algo para llegar a la gente. El amor de Cristo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, y si te oyere, habrás ganado a tu hermano. Mateo 18:15. ¿Cómo dice que tenemos que hacer para poder llamarle la atención a nuestro hermano? Ve y repréndele estando tú y él a solas. ¿Qué cosa es reprenderle? No vayas a ir con tu hermano y le vas a decir: oye, ven pecador para acá, estamos solos, acá nadie nos ve. ¿Cómo se te ocurre pecar? Entonces él te va a decir: tú ya no pecas, y te va a dejar callado. Y encima todavía te va a decir: lanza la primera piedra a ver si no pecas tú. ¿Y qué le vas a decir ese rato? ¿Que no pecas? Mientes. Así que hay que tener cuidado. ¿Cómo se hace esta obra? Nos dice el apóstol cómo se reprende: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. A ver, cuando le hemos predicado por primera vez a una persona, un mundano, llamémosle así, que es nuestro amigo, y él está en borracheras, orgías, en todo lo que hemos leído, y le damos el Evangelio sin pensar en eso, ¿acaso vamos diciéndole: oye, espérate, te voy a predicar, pero ¿tomas? Para sacarte pues tu temita de cómo dejar de tomar. ¿Fumas? ¿Te drogas? ¿Qué haces? Dime, cuéntame tus pecados y de acuerdo a eso de una vez te reprendo. ¿Así le decimos? No. Cuando le vamos a predicar, ¿qué hacemos? Comenzamos por lo más básico, desde el primer tema. Y cuando le vamos a predicando tema por tema, los temas lo van, ¿qué? Transformando. Igual, cuando tu hermano ha pecado contra ti o lo has visto en algún pecado, anda y predícale un tema. Sin que se den cuenta, con el tema lo llevas por el buen camino. ¿Para qué vas a estar buscando ahí su herida? Le vas a hacer doler y después él te va a agarrar a golpes. No, para que puedas reprender a tu hermano, recuérdale el camino, para que se acuerde que se desvió y continúe. ¿Correcto? Es como predicarle a alguien que por primera vez está escuchando. Hay que hacerle entender. Así es como lo hacemos. En algunas ocasiones nada más, cuando ya hay demasiada terquedad o cuando hay que dar con fuerza a los falsos maestros,
tendremos que hablar con más fuerza, ¿no? Tito 1:13 dice, este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Así que entonces habrán ocasiones en que hay que reprender duramente, pero siempre ¿con qué? Con la palabra, no con tu palabra, lo vas a echar a perder todo. Muy bien. Finalmente, el día jueves, el amor lo cubre todo. ¿Cómo es que el amor lo cubre todo? El juicio y el fin del mundo entra la lección ahí. ¿Cómo así? Dice, pero ellos darán cuenta, dice Pedro, al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Ahora, aquí el apóstol Pedro nos está hablando de el juicio de ¿quién? ¿De quién? De los muertos. ¿Cuándo se da el juicio de los muertos? Dice Apocalipsis 11:18, se han airado las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar ¿a quién? A los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir los que destruyen la tierra. Aquí el apóstol Juan nos está llevando al tiempo cuando en 1844 comenzaría el juicio de los muertos, cuando suene la séptima trompeta de Apocalipsis. Para ese tiempo ahora nos lleva el apóstol Pedro, miren cómo nos dispara desde ese tiempo hacia el final. Y a todos ellos les dice, va a venir un juicio para el tiempo final. Cuando venga el juicio de los muertos, estos que os ultrajan serán juzgados ahí. Así que, sobre esa base, nos dice más, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ahora bien, fíjense en lo que dice aquí el apóstol Pedro. Y si ustedes tienen sus Biblias todavía, van a encontrar que poquito antes de esto, el apóstol dice así, mas el fin de todas las cosas se acerca. Nos habla en el contexto de la hora del juicio. No es que en ese tiempo Pedro creía que ya venía el fin del mundo, no. Está diciendo el fin de todas las cosas se acerca y hace alusión al juicio de los muertos. Está hablando de 1844. A decir verdad, desde aquí en adelante el apóstol Pedro nos está hablando del tiempo del fin. ¿Por qué? Porque todo va en orden. Y para ese tiempo del juicio, para ese tiempo del fin, nos dice que el amor cubrirá multitud de ¿qué? De pecados. ¿Por qué? Porque el amor no hace mal